Mishimon, el más reciente, pero no me gustó su desempeño en los torneos, así que volví a Monimon. Ah, y otra cosa, se me había olvidado decirlo y aclararlo en el video pasado. Monimon no tenía ninguna utilidad en la, en la, en el profile pasado, ya que no ocupaba Tamers antes. Así que y no había leído de que el efecto de Monimon dice de que si tienes un Tamer negro robas una carta on deletion. Así que ahora sí tiene una utilidad. Ocupo 4 Monimones y ya, no ocupo un quinto Digitama. Sigamos. Ocupo los 4 Comandramones de BT14 que son obligatorios en el deck, al igual que 4 Comandramones on Deletion que también son obligatorios en el deck. Para los otros 4 rookies que tengo 2 Comandramon BT15, no, BT16, que les da 1000 de ataque a todos los Dibrigate Digipolice que no sean él, tanto en el campo como heredado. Uso 2. Básicamente este es para asustar. Y por último, 2 Comandramones Decoy. Hay gente que usa 4 Decoys y 0 de 1000, pero yo prefiero tener 2 porque al final del día estos Decoys solo se van a aplicar a muy al endgame o muy al comienzo del juego, así que son muy situacionales. Después tengo, a ver, voy a centrarlo un poco más. Tengo High Commandramon de BT14. Conseguí este en el regional, es muy bonito. Me costó un ojo de la cara, al igual que la mayoría del brillo nuevo que tiene el deck. Un ojo de la cara. Pero lo que hace es que atacas, triggering, revelas 3 cartas y juegas una carta Digibrigade o Digipolice que cueste 3 o menos. Lo juego a 4. Después la nueva adición al mazo, Numemon. Numemon es muy bueno en este mazo. No sé por qué no lo usé antes. Miren el dibujito. Este es el del año pasado. Em, Su efecto es on play y when digivolving. Y cuesta 2 cuando digivolving y cuesta 3 on play. Así que es útil sea como fuere. Lo que hace es que si tienes a Satsuki y Tamahime, te haces Mindlink en la mano y además le da Rush. Entonces el chiste es llegar, pegar, sobrevive porque Satsuki tiene Yamink y Reboot y después tener una Satsuki en el campo al final del turno quitando el Mindlink. Muy buena carta. Siguiendo tengo solo un Sildramon. Creo que esta es como la decisión como más rara que tengo, pero es porque no me gusta esta carta. Todos la ponen a 3, a 2 copias o a 4 copias. Yo la tengo a una porque no me gusta esto de devolver cartas del deck. Yo creo que es mejor que se queden en trash. Y además el efecto de Rush nunca le he dado como utilidad en la forma que tengo armado el deck. Siguiendo con los level 5, tengo 3 copias de Cargodramon. Cargodramon ya lo expliqué, pero lo voy a explicar de nuevo. Es un on-play when digivolving que hace que revelas 3 cartas y puedes jugar una de 4 o menos y después trasheas el resto. También como efecto heredado, cuando todos los turnos, cuando un Digimon fuera a ser borrado, puedes hacer el efecto de Commandramon on Deletion. También se me había olvidado de que es importante, a ver, los High Commandramon y los Commandramon de BT14 tienen el mismo efecto. Y este efecto es muy bueno ya que te salva una vez por turno de una muerte que no sea por un efecto propio. O sea, una muerte de cualquier cosa. Es muy parecido al efecto Scapegoat que vamos a ver más adelante. Si te la ponen en el botón del deck, activas el efecto. Si te eliminan por efecto, activas el efecto. Se salva una vez por turno. Si tienes a Commandramon, hija y Commandramon, puedes hacerlo 2 veces por turno. Volviendo a los Cargodramons,
También tengo Tank Dramon. Este efecto es un poco más complicado. De hecho, yo en el torneo tuve que explicarlo varias veces, pero lo voy a intentar explicar sin leerlo. Tú, on play o en Digivolving, revelas tres cartas. Si sale por cada Digibrigade o Digipolice, le reduces el coste a todas las cartas del oponente. Después seleccionas una que cuesta 4 o menos y puedes eliminarla. Digamos que el oponente tiene a cargo Dramon, que es 7, y a ti te salieron 3 cartas de Digibrigade o Digipolice, pues se reduce a 4 y puedes eliminarlo. Después de eso, las cartas se ponen en el tope del deck en cualquier orden. El efecto heredado, todos los turnos puedes de Digivolucionar. Eso es un efecto muy bueno, el de Digivolucionar en el meta actual y que es muy desaprovechado. Pero es muy bueno por eso mismo, porque no todos los mazos tienen de Digivolve. Tengo un Ace nivel 5. Esto, pues, una sola copia está bien, yo creo, que es Cyberdramon Ace. A pesar de que esta carta no es del arquetipo Digibrigade o Digipolice, creo que es una muy buena edición por el hecho de que puedes hacer doble Ace por el riesgo de que esta carta se convierta en una piñata. Bueno, Blast Digivolve, con Plague Digivolving, revela 5 cartas, pones un Tamer que sea negro, que cueste 4 o menos, y después pones las cartas en el tope en cualquier orden. El efecto heredado es que cuando ataca, evoluciona una carta. Después, pues la cara del mazo las conseguí todas en Alternative Art, que es Brigadamon. Cuando Digievoluciona, elimina un total de 7. En el turno del oponente, todos los Digibrigade o Digipolice, conste, Digibrigade o Digipolice tienen blocker. O sea, de que por ejemplo, si tienes a Cyberdramon no tendría blocker. Y por último, al final del turno revelas 3 cartas y puedes jugar un total de 7. Así que podría jugar, por ejemplo, 2 cartas de 3. Yo lo juego a 3 copias. Y después la más reciente adición a Digibrigade, Digipolice y también Axel, que es Dardramon Ace. Esta es, creo que, la mejor carta junto con Brigadamon, pero también es un riesgo porque es 6. Bueno, Blast Digivolving y tiene el efecto Scapegoat. El efecto Scapegoat dice que cuando este Digimon fuera a ser borrado por un efecto que no sea tuyo, puedes borrar otro Digimon y esta carta no es borrada. Esta fue promocional y tiene efecto Scapegoat. Scapegoat dice de que cuando este Digimon fuera a ser borrado por algo que no sean tus efectos, eso incluye pelea, eso incluye efectos del oponente, cualquier cosa que lo borre, puedes borrar otro Digimon en su lugar. Eso es muy útil ya que tenemos cartas como Commandramon on Deletion, que puedes hacer que se muera en lugar de esta carta y que esta carta sobreviva. Su otro efecto, que es on play o Digivolving, dice de que borra, Digivoluciona por una carta y después borra todas las cartas más débiles. Es una carta increíblemente buena. Yo le daría un poco más de protección, pero igual tienes los efectos heredados de Commandramon y High Commandramon para darle protección. Yo no la tiraría a menos de que... Yo no la tiraría así sola, a menos de que sea una emergencia, porque no tiene protección por sí misma. También su efecto heredado es Collision, un efecto muy innecesario, pero ahí está. Yo la juego 3 copias, sí o sí 3 copias. Hay gente que la juega 2, pero en realidad yo creo que la manera que te salga es a 3 copias. Después Dardramon antiguo de X3. La verdad es que este no me salió mucho porque lo juego una copia. Su efecto dice de que si fueras a evolucionar este Digimon, devuelve 5 cartas de Digibrigade del trash al deck y por cada uno reduce su coste. Entonces, como para evolucionarlo gratis. Y dice después, cuando juegas un Digimon Digibrigade, borra una carta con ese coste.
o menos y después de suspender este Digimon. Esto es para hacer combo con este otro Darkramon, que es de BT4, que dice devuelve 5 cartas Digibrigade y reduce su corte por cada una por 2. Entonces la idea es jugar eh, que se devuelvan las cartas que cueste 0 en realidad. Después jugar atacar, tiene Rush, atacar con de suspender y atacar de nuevo, básicamente para terminar la partida. Es un combo un poco simple, pero es lo que hay con Commander Ramon. En realidad no hemos tenido una carta de soporte, así que hay que conformarse con lo que hay. De hecho, este soporte lo tomé a base de otro jugador chileno muy conocido, ha ganado primeros lugares con Comandramon en Santiago, así que un saludo, porque creo que él ve nuestros videos. Un saludo a Pancito. Vi ¿cómo se llama? Su receta, y su receta tenía esta tech y dije, uy, es una muy buena tech. Así que espero darles crédito con este video y que el reconocimiento es Aegis Dramon. Aegis Dramon es una carta que puede hacer DNA Digivolve con morado y negro. Y como ven, Dardramon es morado, así que puedes hacer DNA Digivolve con él. Cuando Digievoluciona, devuelve 14 de coste total al oponente. El segundo efecto no se aplica porque necesitas cartas de Deep Savers de los monos acuáticos, pero devolver con 14 es un muy buen efecto para una carta nivel 7. Y también su otro efecto de todos los turnos también es de Deep Saviors. Así que... Ah, no, pero aquí sí importa, porque dice de que mientras controles uno o más de memoria, ninguno de tus Deep Saviors son afectados por ningún efecto. Y cuando controles uno o menos de memoria, ninguno de los oponentes puede activar efectos on play. Así que puede que no tengamos un mazo Deep Saviors, pero tenemos una carta Deep Saviors. Sí, esta misma carta sirve para el segundo efecto. Ese es el efecto útil el segundo efecto de esta carta. Ahora sí, con los tamers. Yo, como he dicho, en mi mazo, en mi receta pasada, no usaba tamers. Creía que eran una basura, pero al final los tamers son clave. Como dice el meme. Em, ocupo 2 copias. De hecho, mira, me gustaron tanto los tamers de que conseguía la Shuyulin alternativo. Ocupo 2 copias de Shuyulin, que es Setter. El segundo efecto de Alianza y Reboot con Mindlink nunca lo he usado. Sinceramente, nunca he usado Alianza y Mindlink con Shuyulin. Pero que sea Setter ya es muy útil y puedo buscarlo con Commandramon. Y después el otro cambio que había hecho, diferente al regional, es tener 4 copias de Satsuki Tamahime. Ya que en el regional yo jugaba 3 copias de Satsuki y 2 copias de Numemon. Decidí sacrificar un Numemon por una Satsuki, ya que esta carta es muy útil, ya que pasivamente ganas 1 de memoria cada turno cada vez que está en el campo. Además de eso, puedes conectarla con otro Digimon Digibrigade haciendo Mindlink y conseguir Jamming y Reboot. Jamming es muy útil también, ya que como sabemos los Commandramones son muy débiles. Como opciones staples, estoy jugando 3 copias de Black Memory Boost. Tengo uno de cada arte, son muy bonitos la verdad. Eh, pues todo el mundo sabe lo que hace Black Memory Boost, pero lo voy a decir de todas formas. Revelas 4 cartas, te añades un Digimon negro a la mano, el resto al bottom y después en delay ganas 2 de memoria. Ganar 2 de memoria en realidad es lo que más busco con estas cartas, ya que si acumulas varias copias de Black Memory Boost, puedes hacer un combo muy bueno al final de tener, no sé, 6 de memoria, teniendo las 3 abajo, reventándolas todas del mismo turno para poder tirar un nivel 6 en un solo turno.
y poder recuperarte. También esta es una opción un poco rara, pero la tengo porque me gusta el diseño de la carta más que porque sea la mejor carta. Antes tenía Department, bueno, el nombre largo de Cyber Police, esa. Voy a poner la imagen en postproducción porque el nombre es muy largo. Pero ahora tengo Brave Memory Boost, que hace un efecto muy parecido a cuando pega Haiku Mandramon. Revelas 3 cartas y puedes jugar un Digimon negro que cueste 4 o menos y trashea el resto a la batelería. Elegí esta elección en el torneo ya que puedes trashear cartas y eso sirve con el efecto de los dos Dardramones. Y además en delay ganas 2 de memoria. Em, Otra cosa por la que elegí esta carta en lugar sobre el nombre largo es porque dice que necesitas un Digimon negro que cueste 4 menos. Así que no es necesario como cualquier cosa. Puede ser un Numemon y con Numemon hago el combo de Satsuki. Y eso me ayudó harto, de hecho, en una partida. Después, 2 Defense Training. Tengo los del zapato. Revelas 2 cartas y te añades un Digimon. No, te añades una carta negra a tu mano. Después regresas el resto al bottom. Y en delay, Digivolucionas por coste 2 menos. Esto lo hago simplemente por el segundo efecto. Porque Defense Training en verdad no me gusta. Puede que cueste menos, pero porque cuesta menos siento que tiene un efecto menos potente. Creo que si fuera esta misma carta con los mismos efectos, pero un poco más fuerte, como de 3 de memoria, me gustaría más, pero como cuesta 2 no creo que valga mucho, pero es lo que hay. Y por último, Black Scramble. Juego 2 Black Scramble. También cuesta 2 de memoria. Eh, si tú tienes un Digimon negro, puedes Digivolucionarlo por 3. Esto lo encuentro mucho mejor que Defense Training. Además de que no es en delay, es automáticamente. Después, en delay, al comienzo de tu turno, puedes poner un Digimon en el tope de tu deck que sea un Digimon negro. Y si tu oponente controla Digimons y tú no, puedes jugar desde el trash una carta que cueste 2000 o menos de ataque. El segundo efecto, eso del oponente controle monstruos que tú no, y tú puedas jugar una carta de 2000 de ataque, es lo que menos he hecho con esta carta. Yo ocupo esta carta básicamente para evolucionar e ir por juego o para perder en el siguiente turno, pero el segundo efecto no lo uso mucho. Igual, en Security tiene un efecto un poco más diferente. No es de llegar y jugar o de añadirte a la mano. En lugar de eso, tú puedes jugar a un Digimon negro que cueste 2000 o menos del trash y después añadirte esta carta a la mano. Es más o menos como el efecto de delay y después añadirte la carta a la mano. Y eso, ya tenemos todo el deck. También recomiendo mucho a la gente que se compre decks nuevos que siempre lleven estas cosas. Estos son las terminologías de todos los efectos hasta ahora en el juego de Digimon Trading Card Game. Eh, lo, lo recomiendo porque mucha gente, por ejemplo, Scapegoat, Execute, Armor Purge, no se saben el efecto y, por ejemplo, yo he perdido por eso porque me han dicho, no, es que Scapegoat usa solo efectos y eso no es cierto. Por ejemplo, acá dice de que Scapegoat es básicamente una salvada, solo no aplica si fueran tus propios efectos. Así que yo recomiendo siempre conserven estas tarjetitas, vienen en los mazos, no estoy seguro si vienen en los del zapato y los de Cefaga, pero estoy seguro que vienen en los de Adventure. Y si no, imprímanlo, siempre sirve para jugadores tanto nuevos como viejos. Y eso son todo lo que tengo que aportar hoy día. Un saludo a Mario, que le gusta el Mammothmon. Y un saludo también, como había dicho, por lo de la Aegisdramon. Muy buena tech a Pancito. Creo que se llama exactamente Pancito Pessoa, no estoy seguro.
Pero mis saludos a otro jugador de Comandramon. Y que tengan buena tarde y adiós.